formación profesional es ingeniería. Yo estudié ingeniería civil en la CUJAI, que antes era Wellis High, ya ni recuerdo muy bien, ¿no? Hace mucho tiempo de esto. El Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, que quedaba en La Habana. Básicamente llego allí gracias a una prueba de ingreso que se dio la oportunidad de hacer, y me preparé para ella. Me ayudaron muchos amigos, o principalmente 2 amigos muy cercanos, y que gracias a esa ayuda logré ingresar y poder comenzar a hacerme un profesional, ¿no? Tuvo muchas influencias previamente a que estaba rodeado de personas que tenían una formación universitaria, o que estaban en la universidad, y esa motivación, cuando acabé siempre fui un mal estudiante, aún lo sigo siendo. No cogí carrera, hice un técnico medio en higiene y epidemiología. Posteriormente trabajé, ejercí esa tecnología, y bueno, ese ambiente que tenía de amigos y eso me impulsaron a mí a yo poder llegar a la universidad a través de la prueba de ingreso. Una vez ya que me aceptan en la prueba de ingreso, que recuerdo, hay un amigo mío, Juan Carlos, que es partner mío en este momento, ¿no? Soy una persona que ha tratado siempre de conservar las amistades. Mis amistades son, tengo amistades de gente nueva que han caído en mi círculo, pero tengo muchos amigos que desde niño les conozco. Y uno de ellos es Juan Carlos, ¿no? Básicamente Juan Carlos a cada rato me recuerda el cuento de que cuando yo le llego con el resultado de la prueba de ingreso que hice a la universidad, le dije: Juanca, me colé. Y me dice: ¿cuánto sacaste? Figura tú, él me había preparado, me había ayudado a estudiar y todas esas cosas. Y le digo: ¿en cuál de ellas? Y me dice: en matemática. Y le digo: 70, ser el mínimo. Y me dice: ¿y en español? Que eso era un poquito más fuerte que yo tenía. Le digo: 70. O sea, en otras palabras, cogí la universidad por los pelos. Y a partir de ese momento, bueno, empezó otra etapa mía como estudiante, todavía peor a las anteriores, porque las anteriores eran muy malos, pero eran cosas relativamente fáciles. No se me olvida nunca que el primer día que llego a la universidad, me espera en la parada del 84, era donde yo me bajaba, otro amigo, y me dice: déjame decirte algo, no te impresiones, la primera conferencia de matemáticas, eso es una locura, pero no cojas miedo. Figura tú, todo el mundo sabía que yo estaba, me había logrado preparar gracias a esos estudios para hacer la prueba de ingreso, pero que era un barco, como le llamábamos nosotros los cubanos. Y finalmente entonces llegó esa primera conferencia, que fue realmente una cosa aterradora. Esa cantidad de fórmulas, esa cantidad de cosas, y bueno, pero nada, ahí fui guapeando. No se me olvida nunca que tenía sentado al lado, siempre en ese primer año entran muchísimos estudiantes a ese primer año, y entonces van decantando. Hay personas que van quedando en el camino, o iban quedando en el camino muchísimas. Entonces a mí no se me olvida nunca que había un muchacho, él le decíamos Aurica, porque parecía una lavadora rusa, porque era un muchacho que tenía un cuerpo muy singular, era como un cuadradito, ¿no? Y él se sentaba al lado mío y me decía: Fernán, esto no es para nosotros. Y yo le decía: muchacho, estate tranquilo. Y entonces me decía: esto no es para nosotros, ¿tú has visto eso? ¿Tú entiendes algo? Y yo le decía: yo no entiendo nada, pero yo tengo que sacar esto. Y entonces, bueno, así fueron avanzando, y bueno, en aquella etapa, en aquellos primeros días universitarios sucedieron muchas cosas. Ahí también entré en un círculo de nuevas amistades. Ahí conocí me pasó lo mejor y lo peor que me ha pasado en mi vida, que es que conocí a Carlos Pereira.
¿Por qué lo mejor? Porque es uno de los grandes amigos que tengo, ese tipo de amigo que lo da todo por uno, pero también que era, si yo era Barco, aquello era mucho peor que yo. Y entonces era la cosa aquella que tenía un gran amigo de este lado y el otro peor amigo, porque decía, oye, vamos echando. Y entonces era el dejar las clases, dejar no estudiar, o de pronto decir, nos vamos echando a estudiar, y sí, salir de la universidad a estudiar, pero ¿qué pasaba? Que cuando llegábamos ahí empezábamos a distorsionar todo el estudio y llevar los caminos por otra vía, que era todas las cosas que pasan entre los jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, esas fueron cosas que fueron surgiendo y amplificando, digamos, de alguna forma, el periodo de tiempo ese estresante que uno tiene al principio de la universidad, cuando uno no tiene la preparación, uno es la persona esa súper capaz desde el punto de vista académico, y entonces llego o no llego. Y entonces ahí, como todas las cosas, surgieron muchos otros amigos, logramos crear un grupo de estudio. Lo he dicho en varias ocasiones. También conocí a otra persona que fue a Reinaldo Martínez, que yo siempre le digo que él es la única persona en la universidad que en 5 años ha logrado 2 títulos universitarios, o sea, el de él y el mío, porque era la persona esa que siempre estuvo al lado y que me estuvo ayudando y apoyando y tratando de lograr que yo acabara esos 5 años. Y nada, siempre por los pelos. No se me olvida nunca una vez parado delante de un libro que ponían, habían varias cosas. Había una persona que siempre me esperaba para los suspensos, y yo trataba de dejar siempre 2 mundiales dejar para el final de año 2 mundiales, o sea, para tratar de tener un año relajado, y bueno, en las vacaciones forzarme y lograr sacar esos 2 mundiales que siempre preestimaba, ¿no? Y entonces, bueno, eran cosas un poco diferentes. Fui un estudiante un poco diferente, parado delante del libro. No se me olvida nunca que todo el mundo estaba, porque lo más desagradable de todo es que las notas te las daban el momento antes. Tú estabas estudiando para un examen al final, y entonces te pasabas una semana o 4 días en la casa estudiando, y cuando llegabas ese día a hacer el otro examen, entonces te daban la nota del examen anterior, y si a ti te daban la nota que habías suspendido la otra prueba, te afectaba mucho psicológicamente para el examen ese que iba a hacer. Entonces había una historia, porque había un amigo, había mucha gente arriba de los libros, y había un comentario que decía, mira cómo Fernando escapó, y había sacado 3 en todas las asignaturas. Y fue de las pocas cosas que tú sabes que hubo. Yo recuerdo que con Carlos Pereira, ¿no? Un día estamos comentando, y entonces nos dijimos, toda esta gente piensa que nosotros somos brutos. Vamos a estudiar, y tú verás, y vamos a demostrarle a toda esta gente que nosotros somos capaces y que podemos sacar un 5. Y entonces nos pegamos a estudiar, él y yo, y empezamos a estudiar durísimo. Y llegamos al examen, y le dimos, sacamos los 2 5. Entonces la gente dijeron, coño, esta gente se robaron el examen y no le dijeron nada a nadie. O sea que ya estábamos marcados, y bueno, así fue toda la universidad. Fueron momentos muy agradables, pero que al final del día formaron una persona que tenía ciertas intenciones, y bueno, a la vez que ya uno se gradúa, viene la parte de la ubicación. Hay en Cuba, en mi país, o sea, hay un servicio social que uno tiene que hacer y tiene que cumplir, como que es un pago a lo que es el sistema educacional que existía, y bueno, que existe todavía. Y entonces, bueno, uno tenía que ir hacia el interior o hacia el lugar donde te asignaban. Y entonces a mí me asignaron en Las Tunas, y bueno, ahí fue otra historia. También conocí a muchas personas que aún siguen siendo amigos míos, pero también tuve que enfrentar
muchísimas cosas por primera vez, yo como ingeniero, prácticamente con un desamparo desde el punto de vista informativo total, porque tenía que asumir, o sea, enfrentar situaciones técnicas en las cuales yo no tenía para dónde virarme y tuve que improvisar muchísimo, pero poco a poco fui saliendo hasta que logré dejar la asignación que tenía y bueno, en ese momento pasar yo a un equipo de diseño del Ministerio del Transporte allá en la Loja del Comercio, en la cual creamos ahí algo muy interesante desde el punto de vista de sociogrupo, ¿no? Estaban personas que eran grandes profesionales, pero también, de nuevo, amistades que aún conservo y que incluso tuve la oportunidad de poder integrar a los trabajos que ya yo había logrado una vez que me moví aquí a los Estados Unidos. Básicamente, ahí es un equipo de proyectos del Ministerio del Transporte y lo único que logré hacer en el poco tiempo en que estuve, porque ya mi camino se estaba redireccionando, ¿no? Fue un puentecito ahí que había que ampliar producto de que la cuenca tributaria no daba la capacidad, el opening que había debajo de la línea de ferrocarril, había mucha agua llegando ahí, había que ensancharlo y bueno, eso fue lo único que hice allá. No pude realmente, y es un dolor que tengo, siempre lo digo, ¿no? Que prácticamente en mi país, ¿no? El cual es tan importante para mí, tampoco pude aportar debido a las condiciones, ¿no? Que tiene aquello y que la falta de libertad me llevó a mí a dejar el país y bueno, abrimos un camino nuevo acá en los Estados Unidos y bueno, ya en el año 93 cuando llego, fue en el año 93, sí, correcto, ya he vivido más tiempo aquí que lo que he vivido en Cuba. Entonces ya me lleva a yo tratar de encaminarme y bueno, eso es otra historia que estaría yo contando en otro momento.